Sí, hoy comenzaremos haciéndonos preguntas, porque aunque sea una cuestión obvia, nunca es fácil contestar el qué hace buena a una cosa en concreto. Y sí, esto es para que no se note que no sabía cómo empezar este vídeo diciendo mi clásico sí, y por eso me obligué a hacerlo igualmente, ya que ya es el sello de mi canal, y terminé poniendo una intro pseudo filosófica que no tiene ninguna gracia y... Chicos, ¿en qué año fue 1 más 1? La respuesta es el fantástico Ralph. Bueno, vamos a obviar esa lamentable escena de antes. Y ahora, yendo al tema que nos ocupa, ¿qué es un buen protagonista? ¿Cómo se construye? ¿Cómo le damos vida a aquel que a su vez dará vida a toda una historia? Es una pregunta compleja, pero importante. Una que muy probablemente no tiene respuesta además, pero que hay que hacerse si pretendemos llegar a algún lado, tanto para entender los mecanismos de la narrativa como para poder confeccionar nosotros nuestras propias ficciones. Al fin y al cabo, el protagonista es, según la Real Academia de la Lengua Española, en una obra teatral, literaria o cinematográfica, personaje principal de la acción. Y aunque puedo asegurar que esta definición es tremendamente simplista y poco acertada, palabras como principal y acción dan a entender de la importancia de este elemento. Hablamos de quien sostendrá la historia, quien será también nuestro punto de referencia al adentrarnos en ella, quien va a llevarnos de la mano, algo completamente fundamental, y que sin embargo hace sentir que cualquier intento de atarlo a algún tipo de convención no es más que constreñirlo, limitando sus posibilidades como personaje y limitando la ficción en general. Es por esto que quiero que quede bien claro que este es solo un vídeo más entre muchos y que seguramente los hay que dicen cosas muy contrarias y puede que hasta tengan razón. Esto no es nada más y nada menos que la reflexión de una persona, la mía. Nada de lo que diga aquí es concluyente ni absoluto, porque soy firme creyente, para empezar, de que los absolutos no existen. Pero aún así quiero permitirme desde mi lugar compartir algunas ideas alrededor de este tema que terminó haciéndose mucho más complejo de lo que pensé que sería en un principio cuando decidí encararlo. A la hora de enfrentar este guión, me puse a pensar en los personajes protagónicos que me gustan, en qué era lo que hacía que me gustaran tanto, pero pronto me di cuenta de que ese era solo un camino para la confusión y la contradicción. Porque sí, me gustan aquellos que mueven su propia historia y que se muestran confiados en sus metas, pero también los que tienen poca confianza en sí mismos y baja autoestima. Los hay que me gustan, que son complejos, que se sumen en dudas morales y acerca de su propia naturaleza, y también aquellos sencillos, que solo actúan bajo los impulsos de su propia y limitada empatía, desde la inocencia más infantil. Me gustan los protagonistas que se funden con el entorno, que actúan como una máscara para introducirnos en una historia y mundo más interesantes que ellos mismos. Y también me gustan aquellos que desbordan carisma y encanto y que sostienen una historia mucho más simple sobre sus hombros. He adorado a esos que lideran y que toman las riendas de su destino, y también a aquellos que se dejan llevar por los acontecimientos que escapan de su control y los vaivenes de su propia vida, los que tienen un desarrollo excelso y parecen casi reales, y los que no tienen diálogo alguno dentro de su propia aventura. Me gustan esos que derriban sus propias convicciones y abandonan los valores que creyeron ciertos, y también esos que se reafirman y avanzan convencidos de tener razón, buscando hacer valer sus principios. En pocas palabras, no hay algo que los una, no tenemos un punto en común, al menos en apariencia. Da la sensación de que podríamos tomar cualquier tipo de personaje y volverlo un buen protagonista. Incluso encontramos que estereotipos usualmente negativos, como los Gary Stu o las Mary Sue, pueden estar bien implementados en según qué narrativas. Esto se debe a que no hay recursos inherentemente malos, no hay nada que no se pueda usar bien, que no se pueda aprovechar para crear algo competente, bueno e incluso excelente. Y sin embargo, sabemos que de hecho hay protagonistas que no funcionan, mal escritos y que arruinan sus propias obras y conceptos. ¿Pero por qué? Tradicionalmente suele decirse que una obra se compone de dos elementos: la forma, es decir, el cómo se hacen las cosas, y el contenido, es decir, aquello que se quiere contar, el mensaje que desea transmitirse. Por poner un ejemplo sencillo, si tomamos este famoso cuadro de Picasso, el Guernica, encontraremos que la forma es la de un cuadro pictórico de estilo cubista que no utiliza color, solo blanco y negro, de gran formato, expresiones exacerbadas, composición caótica, etc. Si hablamos del contenido, diremos que expresa el terror de la guerra, el caos doloroso del pueblo de Guernica durante un bombardeo en la Guerra Civil Española. Lo que no entiendo es por qué está pintado sin color alguno.
Blanco, negro y gris. Como si fuera la fotografía de un periódico que está dando la noticia del bombardeo. También podríamos decir que durante el acto comunicativo la forma sería el código mediante el cual se entrega el mensaje y el contenido es el mensaje en sí. Porque, y esto es una opinión mía, y estoy segura de que existen muchísimas personas dispuestas a rebatírmelo, recuerden que no existen los absolutos, el arte es comunicación, es expresión y por tanto busca comunicar algo a otras personas. Hay una gran discusión en el ámbito de la crítica artística o literaria, todavía no cerrada, en torno a qué es más importante, si la forma o el contenido, pero es una discusión que en mi humilde opinión carece de sentido. Hay obras en las cuales la falta de artificio es precisamente parte de la forma y muchas otras donde el mensaje está en cómo están realizadas y no en lo que están contando. Pero más que eso, entendiendo el arte como precisamente un acto comunicativo, este no será posible si el código es deficiente, del mismo modo que si no hay un mensaje real que entregar será vacío. No veo que se pueda disociar una cosa de la otra. Si fallamos en alguna de las dos partes, la obra estará coja, porque o bien fracasará en su propósito o bien no estaremos comunicando nada de por sí. En otras palabras, una buena forma es la que hace que el contenido sea entregado con éxito, que cale en aquel que lo recibe. Sobre todo cuando estamos hablando de obras narrativas que se ocupan de relatarnos algo. El buen protagonista, entonces, como parte central de esta forma, es aquel que desde su construcción sirva al propósito de la obra. Es el principal vehículo en el que el autor colocará sus aspiraciones narrativas y nuestra brújula para navegar en esta ficción. Por eso resulta tan importante, porque es el que determina el tono narrativo de nuestra historia, y ya sea porque reafirmemos su postura, porque lo contradigamos o porque simplemente actúe como un visor para enseñarnos su mundo, habla mucho del discurso de su obra. Marcará también dónde centramos la vista, dónde estamos parados dentro del relato. No es lo mismo, por ejemplo, contar la historia de una guerra desde el punto de vista de un civil, un soldado raso o un alto mando, de la misma forma que tampoco es lo mismo contarla desde el punto de vista de los vencedores o de los vencidos. Es por eso que es peligroso juzgar a un personaje u obra desde los parámetros de otra, sin entender el marco que la misma está proponiendo o lo que nos quiere llegar a contar. Con esto no estoy diciendo que las comparaciones no sean lícitas, lo son, y muchas veces son útiles para esclarecer según qué cosas, pero deben hacerse teniendo todos estos puntos en cuenta. Si a mí me gusta mucho Monster, no puedo exigir que todos los protagonistas sean como Tenma, porque Tenma es un personaje pensado para esa historia y que funciona dentro de ese marco único. En otro tipo de historia, con otras pretensiones, con otra narrativa, no funcionaría. La alteraría tanto que ya no sería reconocible. ¿Se imaginan a Tenma protagonizando, por ejemplo, One Piece o Hunter x Hunter? Sería un completo desastre. Del mismo modo, esta queja consabida ya sobre la falta de proactividad, la cobardía y la debilidad de Shinji Ikari en Evangelion no está entendiendo que, para empezar, la obra nunca ha pretendido contar la historia de un héroe o siquiera resultar cómoda para el espectador, y que para mantener su esencia y sus mensajes no puede poner a otro tipo de personaje como protagonista, por más que a uno quizás le gustaría más. La debilidad humana de Shinji es fundamental para que lo que se quiere contar sea contado, y un personaje diferente solo jugaría en contra de la serie en sí. Es posible que prefieras otro tipo de historia totalmente, y es súper válido también, pero entonces el problema no es Shinji como personaje ni su construcción, es que Evangelion no es el tipo de relato que tú buscas o que a ti te gusta. También se ve mucho la crítica hacia Promised Neverland señalando que sus personajes como niños no son realistas. ¿Y es esta falta de realismo mala para empezar? Sí, es cierto que los niños de 12 años no actúan en la realidad con este aplomo con el cual la serie los caracteriza, pero es que desde un principio Promised Neverland no buscaba hacer una representación realista de la infancia. Lo que busca es resaltar la pequeñez indefensa de sus personajes y sin embargo sus agallas, inteligencia
inteligencia y el cómo hacen valer sus pocos recursos. Es una reimaginación de historias como Pulgarcito y otros tantos cuentos populares donde personajes pequeños, los llamados niños valientes, hacen frente a monstruos u ogros que se los quieren comer y otros peligros. En este sentido, todo el trabajo que se pone detrás de la caracterización de los tres protagonistas de esta serie es excelente. Y esto por no mencionar que no sería ni la primera ni la última obra dentro de su demografía que hace valer este recurso. En Naruto o Hunter x Hunter también utilizan personajes infantiles, de hecho de edades muy cercanas a las de Emma, Norman y Ray, y hacen valer este recurso cada uno con sus propias intenciones al respecto y es perfectamente válido y a nadie le molesta. ¿Podríamos contar la misma historia de Neverland si los personajes fueran adultos o jóvenes? Aunque podríamos mantener la trama tal cual está, la obra no transmitiría lo mismo ni con la misma fuerza, y las relaciones entre los personajes serían muy distintas también. Mantenerlos como personajes infantiles permite que, más allá de su inhumana capacidad de reacción o intelecto, se conduzcan desde la inocencia, el idealismo y un empuje que difícilmente podrían haberse trabajado de la misma forma en adultos. Y de nuevo, con esto no estoy diciendo que todo valga, que no existan obras malas o mediocres o protagonistas que no funcionen o que todo recae en el gusto personal de quien las ve. No, lo que estoy diciendo es que las obras deben analizarse teniendo en cuenta su propio marco y desde su propia coherencia interna. Cosas como un Deus Ex Machina pueden ser errores garrafales en una historia que dependa de la solidez de su argumento. Por ejemplo, un thriller policíaco al estilo de los de Sherlock Holmes. Pero también puede ser un recurso muy acertado si hablamos de una comedia de humor absurdo. Con los protagonistas pasa exactamente lo mismo. Cuando un protagonista no funciona no es porque no se parezca a otros protagonistas que sí lo hacen, por más que compararlo con obras similares que sí resultaron exitosas nos pueda ayudar a comprender qué es lo que falla. No funciona porque o bien sabotea los principios de la historia contradiciendo sus propios mensajes y entorpeciendo el relato, o bien porque no sirve para construir ninguna idea y se limita a ser una mera proyección, una carcasa vacía, artificios en el aire. Por todo esto, considero que lo más importante a la hora de construir un protagonista es tener muy clara la idea que se quiere transmitir a través de él y orientarlo todo, desde su diseño hasta su trasfondo, para transmitir dicha idea. ¿Qué ha vivido para llegar a ser como es? ¿En qué entorno creció? ¿Cuáles son sus preocupaciones más íntimas? ¿Qué ideología tiene? ¿Cuáles son sus convicciones y valores? ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar para seguirlos? Gon de Hunter x Hunter, por ejemplo, está magníficamente trabajado. Tenemos un niño de 12 años que creció en un entorno cómodo pero natural, a quien nunca le faltó nada y fue rodeado del amor de las personas que lo criaron. Nunca tuvo que enfrentar dificultades demasiado serias ni sufrió pérdidas en su vida. Es un niño sencillo, vital y alegre, que emprende una aventura por las simples ganas de vivirla. No culpa al padre que lo abandonó porque no sintió su falta, pero sí posee una inmensa curiosidad. Por todo esto, su empatía es limitada a las personas cercanas a él y no posee una moral más allá de lo que percibe como bueno o malo para sí mismo y sus allegados. Pero no es un ser amoral en el sentido maligno ni retorcido, es un ser amoral como lo podría ser un niño o un animal. Y es por eso que cuando su limitada moral se enfrenta a un mundo mucho más complejo, donde facciones y personas enfrentan sus modos de vida de diversas maneras, el único resultado posible en el momento en que experimenta el dolor es la desesperación y la pérdida absoluta de cualquier atisbo de valor humano. Gon camina a perderse para luego rehacerse desde la experiencia. En el otro costado tenemos a Edward Elric, de Fullmetal Alchemist. Al contrario que Gon, el abandono de su padre fue algo que lo marcó duramente, pues significó un golpe duro para su familia y en especial a su madre, y también experimentó la pérdida de esta de forma muy temprana. Por otro lado, su educación no fue la libertad intuitiva del protagonista de Hunter x Hunter, sino que se basó en la comprensión de conocimientos intelectuales. No hay espacio para la intuición animal en él, y de hecho es un rasgo que su maestra posteriormente le fuerza a incorporar a través del entrenamiento físico. No obstante, como niño y por tanto inconsciente de sus propios límites morales, también hace el intento de traer de vuelta a su madre a la vida, con desastrosas consecuencias para sí mismo y para su hermano. Su desarrollo no se basa en el quiebre de la inocencia por esto mismo, sino en recuperarla. Una inocencia, eso sí, sabia, responsable, orientada a la construcción de un mundo donde los seres humanos no sean utilizados unos en beneficio de los otros.
otros. Ya no es tanto una toma de conciencia sobre cómo es el mundo o sobre cómo es la moral, sino un llevar a cabo lo que esta moral ya incorporada dicta, ser capaz de vivir en sus propios términos. Ambos protagonistas comparten algunos puntos, como el abandono paterno o el ser instrumentalizados en su niñez por una institución peligrosa para realizar un trabajo riesgoso, pero sus contextos y desarrollos son lo suficientemente diferentes como para apartarlos casi a las antípodas y hacerlos serviles a diferentes tipos de reflexiones y mensajes. Por supuesto, esto los hace excelentes a ambos, y es que su escritura funciona en el marco de sus propias obras, son perfectos para protagonizar la aventura que les fue encomendada a cada uno. También tenemos casos como Ako y Chihiro de Little Witch Academia y El viaje de Chihiro respectivamente. Mientras que Ako es un personaje diseñado para sostener la trama sobre sus hombros a puntaladas de carisma y humor, Chihiro está diseñada para que nos fundamos en ella y veamos a través de sus ojos todo el viaje que emprenderá, ese nuevo mundo peligroso y su propio crecimiento personal. Ako nos habla del asombro y de los talentos ocultos e inesperados y la capacidad para crear belleza de las formas más heterodoxas. De hecho, en mi opinión, la magia en esta serie es un símil con el arte. Y para poder hacer eso tiene que llamarnos la atención, resultarnos adorable, a la par que divertida y también, ¿por qué no?, bastante excéntrica dentro de todo. Chihiro, por su parte, es nuestro transporte dentro de un mundo desconocido y desconcertante, y está hecha para que asistamos a todo un viaje de madurez y forja de la identidad y lo vivamos completamente desde sus zapatos. No puede ser tan diferente y única que nos sintamos expulsados de ella, al contrario, debe ser como cualquier otro niño o niña, como el niño que nosotros pudimos haber sido. Nuevamente, ambas funcionan de maravilla en consonancia con el discurso de la historia a la que pertenecen, a pesar de ser casi opuestas, y esto es porque, de nuevo, se sostienen dentro de lo que la obra propone. Al final, la única regla establecida es tener claro qué queremos contar y hacer un protagonista que sirva para contar eso de la mejor manera, trabajando a conciencia su trasfondo y su relación con el mundo que lo rodea para que funcione y no se sienta como un títere que se mueve a nuestro antojo, sino como un ser dueño de sí mismo, que actúa como lo hace porque es el devenir lógico de su forma de ser. Creo que a fin de cuentas estos terminan siendo los buenos protagonistas, los que resultan memorables porque ya sea porque nos permitieron vivir una historia increíble o despertaron nuestra admiración, simpatía o nuestra lástima, supieron darnos algo, dejarnos una cosa que incluso tras acabar de leer o ver su historia permaneció dentro de nosotros de algún modo. No se trata de crear al protagonista ideal siguiendo al pie de la letra ideas formulaicas sobre cómo hacer un buen personaje, sino de crear al protagonista para esa historia concreta, que encarne las ideas que a nosotros como autores nos interesa transmitir a los lectores. Y sé que esto puede parecer contradictorio a la idea de que el personaje parezca vivo y se sienta real y tangible y alguien con quien conectar, pero no lo es, al contrario, el hecho de que tenga un fondo, algo que entregar, el hecho de no estar vacío y de ser coherente con la obra a la que pertenece y las intenciones de su autor será lo que termine por despegarlo del papel o de la pantalla. Y bueno, llegados hasta aquí estamos ya al final del vídeo. Espero que no haya sido confuso. Yo personalmente estoy contenta porque siento que mientras escribía este guión pude ir aclarando también mis propias ideas al respecto, lo cual creo que hará que mi trabajo, tanto como crítica como autora, se vean enriquecidos. Así que nada, espero que les haya parecido interesante, útil o al menos entretenido. Yo por mi parte estaré leyéndolos como siempre en la caja de comentarios y espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí hacerlo.